Vamos a ver ahora un caso nuevo, donde vamos a tener una curva, nuevamente, r de t, dada por los siguientes parámetros. Fíjense, en este caso tenemos t cuadrado para x, coseno de t menos 1 para y, y luego para z tenemos menos t al cubo más t al cuadrado más 2, ¿no? Donde en este caso lo que vamos a tener es que t está incluido entre menos 2 y 2, ¿sí? Esta es una curva, ¿okay? Que vamos a tenerla como correspondiente. En este caso, al plano tangente a esta curva r de t, ¿sí? En este caso, a la curva r de t, en un punto, que en este caso es el 1, 1, 2, que lo vamos a tomar como referencia, a esto lo vamos a llamar como pi sub 0, como dato. ¿Está bien? Por otro lado, nosotros vamos a tener una función de tres variables, ¿sí? Donde es una función vectorial. Vamos a tener las tres componentes p, q y r. Y esta función nos va a quedar en este caso como x por y al cuadrado más 2. Vamos a tener y por x al cuadrado menos 2 y x más c a la coseno de z en el caso de r. ¿Sí? O sea, cada una de estas componentes son justamente las que nosotros estamos marcando como respectivamente P, Q y R. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es calcular lo siguiente, la circulación de f a lo largo de una curva, ¿sí? O sea, la integral de trabajo de f por ds, la integral de línea, ¿sí? ¿Con qué condiciones? Bueno, la condición en este caso va a ser que la curva C, ¿sí? Va a ser la intersección de este plano pi sub 0 con un paraboloide z de ecuación z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? ¿Con qué orientación? En este caso, la orientación que se pide es el vector tangente, ¿sí? En 1, 1, 2, tiene la primer componente positiva, ¿sí? Yo lo estoy poniendo de una forma más resumida, pero eso es lo que menciona, digamos, el enunciado. Entonces, bueno, la idea es hacer esa cuenta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este caso? ¿Sí? Primero que si nosotros estamos haciendo una integral de este estilo, la idea sería tratar de ver, en lo posible, por las características puede pasar, tenemos varias opciones, ¿no? Pero la que sale, digamos, derecho, entre comillas, sin demasiado cálculo, es, por ejemplo, pensar si se puede aplicar directamente la definición de trabajo, ¿no? Entonces, un poco la idea sería, esa era la idea. Entonces, se puede aplicar directamente, nos va a llevar un cierto trabajo porque básicamente, bueno, tenemos que, entre todas las cosas, parametrizar la curva, buscar la composición con las funciones vectorial y otras cosas más, ¿no? Pero otra forma es, por ejemplo, si ciertas condiciones se cumplen, por ejemplo, si en este caso estamos en el espacio y se pudiera aplicar a un teorema, por ejemplo, el teorema de Stokes, si las condiciones están, se puede ir por ese lado también. Y una de las pistas para recurrir a esto es que en general las funciones, si ustedes las observan, no son funciones que se puedan trabajar fácilmente con integrales o parametrizaciones. O sea, están pensadas un poco a propósito para que uno tome esos atajos y que pueda hacer las cuentas sin problema. O sea, es como una pequeña ayuda encubierta, si ustedes quieren. Entonces podemos orientar un poco el ejercicio por ese lado, ¿no? La idea es que si esto es un paraboloide, no vamos a dibujarlo en una forma muy sencilla, pero un paraboloide, y sobre todo en este caso que tiene simetría respecto del eje z, lo que vamos a tener nosotros es que de este paraboloide tiene esta forma, un plano, salvo que sea un plano vertical, en general lo que va a hacer es va a cortar a ese paraboloide en una curva cerrada, ¿sí? Entonces, esa curva cerrada, que en este caso es la curva que estamos buscando nosotros, orientada como Stokes pide, es decir, en sentido antihorario, se puede aplicar esa integral, ¿sí? Sin necesidad a lo mejor de parametrizar todo, sino solamente teniendo en cuenta la región con la cual vamos a trabajar. ¿Está bien? Entonces es una forma rápida de poder sacarlo, más sencilla, ¿sí? Si ustedes lo ven, en el apunte de teoría es la proposición 32, está bien enunciado, y lo que hay que hacer es parametrizar qué superficie corresponde. Como en este caso la superficie sería sobre un plano, ¿sí?
es una ventaja porque es muy fácil parametrizar un plano, por lo menos más fácil que el resto de las figuras que son más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa ventaja por ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a arrancar, ¿no? En primer lugar, piénsenlo de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tratar de encontrar cómo queda esa intersección. La idea acá sería tratar en la medida de lo posible de encontrar el plano antes que nada, ¿no? Fíjense, en este caso, nosotros acá, voy a hacer una pequeña corrección porque esto sería el plano normal, ¿no? Cuando hablamos del plano normal a una curva, ¿cómo se ve esto, ¿no? Básicamente, nosotros estamos en el espacio, tenemos una determinada curva, es la que ustedes ven acá con R de t, y vamos a tener que el plano normal va a usar, ¿sí? En este caso sería el pi sub 0, el vector tangente como su vector director, ¿saben? Como el vector normal propio. Entonces, nosotros por un lado sabemos, ¿sí? Podemos obtener ese vector de la siguiente forma. Si derivamos esta ecuación, sacamos el vector tangente a r de t, con eso obtendríamos el vector normal al plano, y aparte para el plano solamente necesitamos saber dos elementos. Primero, su normal, ¿sí? Que orienta el resto del plano, y luego un punto que nosotros conozcamos que pase por el plano. Entonces, en este caso, el dato lo tenemos porque sabemos que el plano pasa por el 1, 1, 2, o sea que es buenísimo en este caso. Y después, para sacar el vector normal, simplemente hay que hacer la derivada de este vector y reemplazarlo en el 1, 1, 2, por ejemplo. Entonces, en este sentido, vamos a sacar la derivada, ¿sí? R' de t en función, que esto nos va a quedar como 2t. Vamos a tener la derivada de coseno, que es menos seno, de t menos 1, la derivada de t menos 1, que es 1, así que acá no vamos a tener problema, y acá vamos a tener menos 3t cuadrado más 2t más nada, porque ahí no hay nada. Entonces ahora la idea es, una vez que tenemos esto, encontrar cuál es el t, hallar t sub 0, tal que r de t sub 0 nos quede el punto, que en este caso es el 1, 1, 2. También un pequeño paso para luego sí reemplazarlo en esta función. Entonces simplemente igualamos el 1, 1, 2 con las componentes del vector original. Fíjense, tenemos t cuadrado, tenemos coseno de t menos 1, luego tenemos menos t cubo más t cuadrado más 2. Vamos a armar un sistema de ecuaciones. Tenemos para la componente x, t cuadrado que es igual a 1. Para la componente y, que tenemos coseno de t menos 1 que es 1. Y para la componente z, que tenemos menos t al cubo más t al cuadrado más 2, que esto es igual a 2, ¿no? Vamos a ir resolviéndolo en paquete, ¿ok? Fíjense en este caso, en el primero, de acá aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, con lo cual t tiene dos posibilidades, o es más o menos 1. Otra que es fácil, por ejemplo, de despejar, por cómo está armada, digo, acá en este caso, si restamos 2 en ambos lados, tendríamos esta parte igual a 0, y si sacamos t cuadrado como factor común, nos va a quedar t cuadrado, todo esto por menos t más 1, que es igual a 0. ¿Sí? Y luego en el caso de y, ¿sí? Podemos dejarlo en stand-by por ahora, ¿sí? Y esto nos quedaría con 1. Entonces, por ejemplo, en el caso de z, si esta multiplicación da 0, da la posibilidad o que t valga 0, pero eso sería contradictorio con lo primero que dijimos, que t puede ser más o menos 1, así que esa la vamos a descartar. Y después el hecho de que menos t más 1 sea 0, nos va a dar a nosotros que t va a ser 1. ¿Está bien? Entonces, la opción que por ahora satisface simultáneamente x y z es la de t menos 1. Comprobémoslo en y. Si hacemos coseno de 1 menos 1, esto nos va a quedar 1, y tiene razón porque coseno de 0 va a dar 1. Así que, fantástico por ahí. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a encontrar r' en 1, que en este caso nos va a quedar 2 por 1, que es 2, seno de 1 menos 1, que es seno de 0, que es 0, y vamos a tener menos 3 por 1 más 2 por 1, que es menos 3 más 2, que es menos 1. Este vector es el vector normal del plano, ¿sí? La normal de pi sub 0. Entonces ahora, para definir pi sub 0 ya tenemos todos los elementos. Que hemos dicho que esto es normal, producto escalar, por x menos x sub 0, que esto es 0, ¿no? Entonces vamos a tener que pi sub 0, vamos a tener 2, 0, menos 1, todo esto por x y z, ¿sí? Menos el punto que pasa, que es el mismo 1, 1, 2, ¿sí? Que es de donde pasa la curva. Vamos a tener en este caso, fíjense, 2 por x menos 1, ¿sí? Más 0 por y menos 1,
menos z, todo esto, mejor dicho, en este caso menos 1 por z menos 2, que esto es igual a 0, ¿no? Entonces ahora estamos bastante cerca de encontrar una fórmula completa de pi sub 0. En este caso esto nos queda 2x menos 2 menos z más 2, que esto es igual a 0, con lo cual vamos a tener que el plano pi sub 0, fíjense, esto se nos va a quedar como 2x menos z, que esto es igual a 0. ¿Está bien? Entonces sería, digamos, la forma completa que por ahora tiene la fórmula. Entonces una vez que uno tiene esto, ya que tenemos el plano, ahora la idea es justamente hallar la intersección, ¿sí?, del plano con el paraboloide, que en este caso nos va a quedar como z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué es importante esto? Porque Stokes, más allá de que nosotros no hagamos la integral directamente sobre la curva, pero sí es importante saber cuáles son los límites de integración de esa superficie con el cual nosotros vayamos a aplicar el teorema, ¿sí? Recuerden, en este caso, fíjense que el teorema de Stokes lo que pide es que si vamos a hacer la integral sobre una curva que es el borde de una superficie, fíjense el proposición 32, en este caso nos va a quedar esto como una integral doble de una región, ¿sí?, donde en este caso la región nos va a quedar, ¿sí?, la superficie esta del rotor del campo en cuestión. ¿Vale? Esto básicamente con todas las condiciones que pide. Por ejemplo, ¿sí?, que nuestra superficie, nosotros estamos en R3, vamos a calcular la integral de borde, ¿sí?, y esta sería en el medio de nuestra superficie S, ¿sí?, con la que estamos trabajando. Entonces en este caso la idea de vuelta es parametrizar esa superficie. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, para el plano pi sub 0, si despejamos z, vamos a tener que z es igual a 2x. Si lo reemplazamos en el paraboloide, vamos a tener 2x, que esto es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esto nos va a quedar como 0. Es x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado. Si ustedes recuerdan, acá aparece el famoso completar cuadrados, ¿sí?, donde si nosotros vamos a tener, fíjense, x menos 1 al cuadrado nos va a quedar como x al cuadrado menos 2x más 1. Con lo cual, si restamos 1 de ambos lados, vamos a tener la forma para reemplazar acá adentro, ¿no? Vamos a tener 0 es igual a x menos 1, todo esto al cuadrado menos 1, más y al cuadrado, y esto nos queda una circunferencia que es x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 1. O sea, circunferencia, en este caso con centro en 1, 0, ¿sí?, y radio 1. ¿Está bien? Entonces ahora podemos parametrizar la superficie, ¿sí?, pero en teoría vamos a ver ahora cuánto nos queda también el rotor de F, que es otra parte importante, ¿no? Entonces, vamos a sacar el rotor de F, ¿sí?, en este sentido. Entonces vamos a ver cómo nos queda esto, ¿sí? Para sacar el rotor de F simplemente tenemos que escribir la ecuación completa, ¿tá? Entonces, en este caso, el rotor de F, o nabla por F, esto que va a ser el producto escalar, vectorial, perdón, de IJK, de las derivadas de nada, ¿sí?, producto de nabla, y luego con las componentes, en este caso tenemos P, tenemos Q y tenemos R, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener un vector de 3 componentes, vamos a hacer las restas que corresponden, ¿no? Primera componente con I, la derivada de R respecto de I menos la derivada de Q respecto de Z. Entonces tenemos R sub I menos Q sub Z, ¿no? Bien, y después tenemos para la del medio, acá la resta es al revés, porque tiene un menos, acuérdense siempre en la del medio, o sea que esto nos va a quedar la derivada de P respecto de Z menos la derivada de R respecto de X. Y en el último tenemos la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, ¿sí? Vamos a calcular cada una de estas, ¿no? Entonces, F nos quedaba a nosotros como, fíjense, X por Y cuadrado más 2, tenemos Y por X al cuadrado menos 2 y tenemos X más C a la coseno de Z, ¿sí? Donde efectivamente teníamos P,
teníamos Q y teníamos R. ¿Okay? Entonces vamos a sacar, por ejemplo, de P, vamos a sacar la derivada de P respecto de X, que es I al cuadrado, fíjense. Después tenemos la derivada de P respecto de I, que en este caso es 2xi, y la derivada de P respecto de Z, que es 0, ¿no? Vamos a tener después la derivada de Q respecto de X, que es 2xi, la derivada de Q respecto de I, que es X al cuadrado, y la derivada de Q respecto de Z, que nos queda como 0. Y después tenemos la derivada de R respecto de X, que es 1, la derivada de R respecto de I, que es 0, y la derivada de R respecto de Z, que en este caso vamos a derivar, tenemos la derivada de coseno, que es menos seno de Z, por E a la coseno de Z. ¿Está bien? Entonces ahora, juntando todo esto, ¿cómo nos queda el nabla? Fíjense, vamos a ver. R de I menos Q de Z, tenemos en este caso R de I, que es 0, menos Q de Z, que también es 0, con lo cual 0 menos 0 queda en 0. P en Z, que es 0, menos R en X, que es 1, con lo cual tenemos 0 menos 1, que es menos 1. Y después tenemos Q de X menos P de I, que en este caso es 2xi, menos 2xi, fíjense, también queda como 0. Con lo cual, fantástico, porque el nabla queda mucho más tranquilo, más trabajable. ¿Está bien? Entonces ahora, básicamente, otra de las cosas que dice el teorema es que a ese nabla hay que multiplicarlo, fíjense, al rotor hay que multiplicarlo por ds vector, que es el vector que orienta la superficie. Como en este caso nuestra superficie está sobre el plano pi sub 0, el vector que orienta, en este caso la superficie, es el vector normal del plano con la orientación que corresponde. En este caso, este plano, ¿sí? Si ustedes observan lo que habíamos tenido recién, que el plano pi sub 0 nos quedaba como 2x menos z, que es igual a 0, con lo cual vamos a tener dos normales. Una que va a quedar como 2, 0, menos 1, y la otra que es la contraria, ¿no? Menos 2, 0, 1 positivo. En este caso, la que tiene que orientar a la curva como corresponde, la idea sería, ¿sí?, para que el sentido de giro, esto tiene que usar un poco la imaginación, pero para que el sentido de giro quede de esta forma, ¿sí?, como menos 2, 0, 1, quede mejor dicho en sentido horario, la idea sería, digamos, esto tendría que estar dibujado de otra forma, pero el vector tendría que tener z positivo. ¿Está bien? Y de hecho es lo que pide el problema, así que la componente z esté en sentido positivo para que se pueda realizar. Con lo cual, teniendo esto, ¿sí?, lo que vamos a ver ahora es que en este caso, si hacemos el nabla por f por el vector director de esto, esto nos va a quedar como 0 menos 1, 0, por el otro que es el menos 2, 0, 1, y, o casualidad, fíjense, 0 por 0, más 0 por menos 2, más menos 1 por 0, más 0, nos queda como 0. En definitiva, esta integral, ¿sí?, que nosotros habíamos pensado como la integral de esta curva, ¿sí?, que nos quedaba sobre este recinto, estamos integrando respecto de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes integran respecto de 0, están sumando diferenciales de 0, con lo cual, simple y llanamente, la integral de toda esta función queda como 0. Parece simple, pero es de hecho la respuesta a este problema.